Y se caracteriza también por el hecho de que Dios juzga la desobediencia y Dios juzga la altivez de corazón. Y se caracteriza por una tercera cosa, que Dios habla acerca de los imperios que iban y que estaban dominando el mundo. No solo de Babilonia, que era el imperio donde Daniel era siervo, donde había sido llevado como esclavo, sino que Dios le da la visión, le da el sueño, le da la revelación a Nabucodonosor de lo que iba a pasar. Y después, más adelante, después del capítulo 6, también se la da a Daniel. Pero a Daniel se la da con lujo de detalles, con ángeles y todo. A Nabucodonosor solo le da una imagen y no le habla. En cambio, a Daniel, como era su hijo, hasta le manda ángeles y le explican los ángeles qué era lo que había de acontecer. El incrédulo no entendía, en cambio el creyente, hasta los ángeles le hablaban y le explicaban. Vamos a ver ahora el capítulo 4 y capítulo 5 de Daniel. Nos estamos acercando hasta la parte del libro donde va a terminar la historia, la relatación. Más adelante vamos a ver que Daniel empieza a contar de visiones que él tuvo antes de este periodo. Pero dice en el capítulo 4, esta es una carta que Nabucodonosor escribió. Y dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Casi se me figura como una de las cartas de Pablo, ¿no es cierto? Se siente como que Nabucodonosor lo vamos a ver en el cielo. Y posiblemente sí, por la manera en la que escribe. Y dice en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno o eterno, reino eterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Aquí Nabucodonosor está diciendo: el reino de Dios es sempiterno, el reino de Dios es eterno. Y déjame solo hacer una pequeña cláusula aquí en la historia y decirte que todo lo que tú hagas en esta vida que no tiene que ver con Dios, estás perdiendo tu tiempo. Porque el reino de Dios es un reino eterno. Y aquí Daniel nos habla en este libro, cuando le dice la interpretación del sueño al rey, nos habla acerca de los imperios que iban a venir. Y el último imperio, no sé si te recuerdas en el capítulo 2, que era un imperio que se iba a formar, que tenía que ver con el imperio romano, que iba a renacer otra vez. Y eso, como ya lo vimos en el capítulo 2, tiene que ver con la Unión Europea. Y estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo en nuestra generación. Me encanta eso porque lo dijo un pastor: si estás haciendo algo que no tiene peso eterno en tu vida, estás perdiendo el tiempo. En el versículo 5 podemos ver que Nabucodonosor tiene otro sueño. Y aquí Dios estaba orquestando la conversión del rey.
las promociones de Daniel y sus amigos, y sin duda alguna estaba ayudando a todos los judíos. En Jeremías 29:11, tal vez tú te la sabes de memoria, donde dice: yo conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un bien, para darte un futuro y una esperanza. Esas eran las palabras que Jeremías le estaba diciendo al pueblo antes que el rey Nabucodonosor viniera y los conquistara y se los llevara para allá. En otras palabras, esas eran las palabras de Dios diciéndoles: hey, yo tengo un plan y una esperanza para ti, yo tengo un futuro para ti. Yo sé que te van a llevar de esclavo, yo sé que te van a llevar a Babilonia, y la mayoría de los que se fueron, si no es que todos los que se fueron para allá, tenían que estar 70 años allá de acuerdo a las profecías, porque Dios los iba a castigar por 70 años. Pero Dios de antemano le estaba diciendo: yo conozco los planes que tengo para ti, son planes de bien. Y lo podemos ver en el libro de Daniel. Dios fue fiel, porque todas las promociones que Daniel tuvo fue porque Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. Y Daniel se jaló a sus cuates, ¿no es cierto? Y sin duda alguna a todos los judíos los tenían bien en Babilonia, porque Dios tenía y tiene un plan para ellos. En el versículo 8 nos dice Nabucodonosor: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos, y conté delante de él el sueño, diciendo. Fíjese, de último entró Daniel, cuando Daniel ya le había interpretado a él el otro sueño, inclusive que hasta se le había olvidado. Daniel tenía la capacidad de hablar con Dios, y le había no solo interpretado el sueño anterior, sino que le había dicho cuál era el sueño. Pero es interesante notar que primero él llamó esta vez a los magos, a los astrólogos, a los caldeos y a los adivinos, y no llamó primero a Daniel. Qué interesante, ¿no es cierto? A veces Dios trabaja en nuestras vidas de una manera espectacular, de una manera maravillosa, de una manera milagrosa. Pero cuando viene el siguiente problema, volvemos otra vez a tratar de resolver las cosas como antes, ¿no es cierto? Belsasar, versículo 9, jefe de los magos, ya que he entendido, al fin entendiste, que hay en ti espíritus de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da,
y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora a ti el espíritu de los dioses santos. Un par de cositas acá muy interesantes, ¿no es cierto? Hasta este punto, y vamos a ver ahorita la interpretación de este sueño que el rey Nabu tuvo, hasta este punto él no había todavía realmente entregado su vida a Dios, ya que Dios le había mandado a Daniel, le había mandado aquel milagro cuando trató de matar a los tres, a Mesac, Sadrach y Abednego, ¿se recuerdan? Los había tratado de echar al horno, y él había visto con sus propios ojos a esa cuarta persona, que sabemos que era Jesús, caminando con ellos. Los había visto que no le había pasado nada, él había visto milagros en su vida, pero aún no había dado su corazón a Dios. En el versículo 13 dice que él vio en las visiones de su cabeza que un vigilante y santo descendía del cielo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Sabía usted que hay vigilantes y santos viendo nuestras vidas? ¡Qué increíble!, ¿no? La Biblia no habla más acerca de eso, así es de que no vamos a comentar porque mi especulación es tan buena como la suya y como cualquier otra, ¿no? Y no es bueno especular. Pero sabemos que lo hay muchos misterios acerca de Dios y acerca de lo que pasa en el mundo espiritual. En el versículo 19 dice así: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo, oh rey, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos o 7 estaciones del año pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Wow. En cuanto a la orden, versículo 26, de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus inequidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Qué interesante, ¿no es cierto? Aquí
Parecía ser que Dios le gustaba darle a Nabucodonosor lo que iba a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Estamos viendo otro sueño más, y siempre le hablaba a través de sueños. Estamos viendo otro sueño más acerca de lo que iba a pasar. Ahora se trata de él. Primero se trataba de su reino. ¿Se acuerdan? Él estaba teniendo en los pensamientos de su cabeza antes de acostarse en el capítulo 2, ¿qué va a ser de mi reino? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y Dios se lo mostró. Tal vez ahora estaba acostado, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Y el Señor se lo mostró también. Y no es que Dios haya hecho que Nabucodonosor no pudiera arrepentirse, sino que Dios ya sabía lo que iba a hacer. ¿Sí ves? A veces creemos de que Dios, y hay un tipo de teología allá afuera que dice que todo ya está escrito, ¿verdad? Los 5 puntos del calvinismo. La gracia irresistible de Dios, ¿verdad? Que ya están las personas que van a ser salvas, tarde o temprano se van a ser salvas, y las que no, nunca lo van a hacer. Bueno, no creemos nosotros en eso. Creemos que cada quien tiene la decisión en su corazón de aceptar al Señor o no. Y aquí en este sueño, Dios le estaba dando a conocer al rey lo que iba a pasar con él, porque Dios lo iba a juzgar. Imagínense, la palabra dice que al que mucho se le da, mucho se le requiere. El rey tenía a su pastor particular en su corte, a la persona que ya le había interpretado, a la persona que ya le había dicho de Dios, y sin duda alguna le hablaba de Dios de una manera regular. Pero aún así, el rey no se convertía, el rey no daba su vida a Dios. Pero para que sepas que Dios da, en el versículo 25, en la última parte, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. El rey todavía no había reconocido que Dios estaba en control y que Dios daba el rey y da el reino a quien sea que Él quiere. Qué increíble ese pensamiento en nuestros tiempos, porque eso quiere decir que cada presidente de cada país de todo el mundo, Dios ha dejado que sea. El Hamas, que gobierne en Pakistán, un grupo terrorista, sí, también Dios ha dejado eso. Dios está siempre en control. Dios está siempre en control. Dios está en control de todo lo que pasa. Y Dios tiene un plan, aún para Satanás. Es que lo que pasa es que Dios nos ha hecho con libre albedrío. ¿Sabe usted qué es eso? Eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de escoger, ¿verdad? Estamos hechos y hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y Dios es libre. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. Y nosotros, hechos a su imagen, también nos ha dado esa capacidad de escoger lo bueno y lo malo. Pero ¿de qué vale tener la capacidad de escoger lo bueno y lo malo cuando solo hay bueno? Es como que yo le dijera a mi hijo de 13 años, mira, te voy a llevar a la heladería, escoge cualquier helado que quieras y solo hay de chocolate. Me va a decir él, pues, chocolate, ¿qué más hay? Y después, bueno, entonces lo llevo a otra heladería, ¿no? A Baskin Robbins, ¿ah? 35 sabores. Y él dice, bueno, yo quiero de fresa. No, el de fresa no te lo puedes comer. Bueno, entonces, ¿para qué me das a escoger? Me diría él. Solo dame lo que tú quieres que yo tenga. Dios no solo nos da la capacidad de escoger, sino que tiene que honrar lo que hemos escogido para que esto de libre albedrío funcione. Y el rey tenía esa capacidad, pero todavía no había dado su corazón a Dios, y Dios quería ese corazón. Fíjese en el versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor,
Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Se volvió, bueno, como buey. ¿Ajá? Comiendo hierba del campo. ¡Wow! En el versículo 29 dice, al cabo de 12 meses. Fíjense, Dios le dijo, bueno, Daniel, ¿verdad? Le dijo al rey, dice, tranquilízate, ya sobras buenas. Y hasta este tiempo Nabucodonosor era una persona que solo decretos y edictos, ¿no? Y aquí solo mis chicharrones truenan, ¿no? Estaba bien fuerte y bien autoritario. Pero Daniel le dijo, hey, versículo 27, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia con los oprimidos. Tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. En otras palabras, Daniel le decía, haz el bien, ¿verdad? Pero tal vez eso te prolongue, pero ya tu decisión ya se sabe cuál va a ser, que no te vas a arrepentir. Fíjese, 12 meses pudo Nabucodonosor estar tranquilo y hacer buenas obras y estar así como dicen, como Dios manda. Solo 12 meses. Solo se pudo controlar 1 año. ¿Y por qué? Porque todavía no le daba su vida a Dios. No le daba su vida a Dios. Nuestras fuerzas son tan débiles. Nosotros tal vez queremos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Y nos la llevamos bien por un tiempo. Pero como no estamos viviendo la vida cristiana a través del poder del Espíritu Santo, tarde o temprano fracasamos. En Romanos 8:13, el apóstol Pablo nos dice, porque si viven conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Una vez más, Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Yo por muchos años no lo sabía. Yo le decía a Dios, ¿cómo a través del Espíritu voy a hacer morir las obras de mi carne? Ok, tengo un mal pensamiento, tengo un deseo por lo prohibido, por lo que yo sé que tú me prohíbes. Dios, ¿cómo es de que yo a través del Espíritu voy a hacer morir esa obra de la carne? No tenía ni idea. ¿Cómo? Lo entiendo porque sé leer, pero no lo puedo poner en práctica. ¿Cómo es de que a través del Espíritu yo puedo hacer morir las obras de la carne para que viva? ¿Cómo? ¿Hay tal vez algún switch que le prendo espiritualmente? Espíritu. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque como cristiano ya me la pasaba cantando cantos todo el día, ya me la pasaba escuchando la radio todo el día, ya venía casi que 7 días a la iglesia. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu? Poco a poco el Señor me fue revelando unas cositas. La primera fue que Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Mis palabras son espíritu. Hay otra porción de las Escrituras que Dios nos enseña, la fe viene por el oír y el oír las alabanzas. No, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, ya voy entendiendo un poquito más. Si tú quieres que tu fe crezca, si tú quieres tener más fe, la fe solo puede venir a través del estudio, a través de enamorarse de las Escrituras. ¿A poco no es así como tuviste fe la primera vez? ¿O le diste tu vida a Cristo por que escuchaste una alabanza? ¿O le diste tu vida a Cristo cuando estabas orando y ayunando? Tú le diste tu vida a Cristo porque alguien te dijo, mira, Juan 3:16 dice, mira, Romanos 8:28 dice, Romanos 6:23 dice. Tú le diste tu vida al Señor porque alguien te vino y te habló la palabra de Dios. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Y el Espíritu Santo te estaba hablando a través de la palabra. Entonces, cuando tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, claro, oramos, ¿verdad? Le decimos, Señor, lléname con tu Espíritu. Venimos a la iglesia, que oren por nosotros, ¿cierto? Pero si ya hiciste todo eso y todavía dices tú, como que me hace falta algo. Bueno, tal vez te hace falta lo primordial. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Mis palabras son espíritu. Lee la palabra de Dios, especialmente los evangelios. Memorízatelos. Escríbelos. Entonces, ¿cómo podemos hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu? Bueno, primero tenemos que estar llenos del Espíritu. También ahí en Romanos, Pablo nos dice, renueven sus mentes. Renueven sus mentes. Es el trabajo tuyo de poner la palabra de Dios en tu cerebro. Y es el trabajo de Dios y del Espíritu Santo de que del cerebro se mueva al corazón. ¿Sí? Una vez más, es nuestro trabajo y obligación poner la palabra de Dios en nuestro cerebro. Y es el trabajo del Espíritu Santo que esa palabra que está en su cerebro venga a tu corazón y lo cambie. Y así es como hacemos morir las obras de la carne a través del Espíritu. Es alimentándote de la palabra de Dios. Es que ese Espíritu que hay en la palabra venga a ti. Un pastor una vez dijo, este libro te va a sacar del pecado, este libro te va a apartar del pecado, o el pecado te va a apartar de este libro. No puedes estar leyendo tu Biblia fielmente todos los días y pecar tranquilamente, es imposible. El Espíritu Santo te va a parar, es imposible. Bueno, ahí está un pequeño truco, ¿no? Pero Nabucodonosor a los 12 meses no se aguantó y tuvo que, ¿verdad?, decir que era el muy. Versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue dada de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Wow. Se oye como un cristiano, ¿no es cierto? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino.
y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Wow. Una de las 7 cosas que Dios odia son los ojos altivos. Ahora que me casé hace 11 meses, puedo ver que no me casé con Donato. Y hay cosas que somos distintos con mi esposa. Y hay cosas que somos muy distintos con mi esposa. Y hay cosas que a mí me molestan que a ella no. Y hay cosas que a ella le molestan que a mí no. Fíjense. Bueno, ustedes que ya tienen bastante tiempo de casados, yo pienso que ya lo sabían. Yo no. Pero ¿a poco hombres casados, si ustedes saben que algo le molesta a su esposa, qué hacen? Cuidado, ¿ah? Mejor que nos empiece a molestar a nosotros también, ¿no es cierto? Fíjese, a Dios una de las cosas que le molesta, pero no solo le molesta. El libro de Proverbios dice que Él odia los ojos altivos, pero dice, pero da gracia a los humildes. Wow. Da gracia a los humildes. Dice que Él al altivo lo para. O sea, no me gusta. No solo no le gusta, sino que odia. Wow. Y eso lo experimentó en carne propia el rey Nabu. Cuando él por 12 meses pudo estar tranquilo, pero después se llenó de gloria y se llenó de altivez. Y Dios le quería mostrar. Había una persona que me comentaba y me decía, Donato, ¿ustedes por qué leen la Biblia? Sí, que eso pasó hace miles de años, ¿a quién le importa ya? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y yo le decía, mira, lo que pasa es de que hay muchas lecciones que podemos tomar de la gente que vivió y que tuvo una relación con Dios, cómo Dios les hablaba a ellos, cómo Dios hacía las cosas, porque la palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no es cierto? Entonces Dios no va a hacer algo anteriormente y ahora te va a decir otra cosa. Dios es el mismo siempre. Y es por eso que miramos a través de las Escrituras. Y es más, en el Nuevo Testamento los apóstoles nos dicen las cosas que pasaron atrás, las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento son como un ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y es por eso que el Nuevo Testamento está como todos los ejemplos de las cosas que habla el Nuevo Testamento los podemos encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? El Nuevo Testamento son como instrucciones, el Viejo Testamento son como ejemplos. ¿Verdad? El Nuevo Testamento te dice que tengas fe, el Antiguo Testamento te muestra a Abraham. ¿Cómo se vive una vida de fe? Que tuvo que esperar 12 años por un hijo, que fue imperfecto él también, porque también no creyó las promesas. Bueno, después de 12 años, 10 años, ¿verdad? Estar esperando algo es algo difícil. Y ahora en la vida de Nabucodonosor también. Capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Aquí estamos siendo transportados al reinado del rey Belsasar. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. ¿Ok? Tal vez Nabucodonosor ya está muerto, posiblemente. Más adelante vamos a ver que la Biblia llama a Belsasar el hijo de Nabucodonosor. Bueno, en el idioma original no tenía la palabra nieto, sino que tú eras hijo, ¿verdad? O de la descendencia de esta persona. Y el nombre de Belsasar no se encontraba, en las genealogías de la historia secular. Y por eso los críticos de la Biblia decían, no, Daniel no lo escribió Daniel. ¿Verdad? Hay unas personas que solo se mantienen tratando de buscarle errores a la Biblia. ¿Verdad? En sus mentes Dios no existe, entonces tratan de encontrar cualquier error.
Pero gracias a los arqueólogos, nuestra generación puede ahora decirles, hey, mira, ahí está la arqueología, ¿verdad? Me parece que se dice Susan, cuando fue, en inglés se dice Shushan. El palacio de Shushan, cuando se excavó, se encontraron varias tablas donde hablaba acerca del rey Belsasar y donde hablaban acerca de esta noche que vamos a leer ahorita. Y lo que pasó fue de que en esta noche cayó el imperio babilónico. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor había visto la imagen, él era la cabeza de oro, pero después venía otro reino que se iba a apoderar y que los iba a vencer. Versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto de vino, o ya Mariadón, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus novias o concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron ellos, el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, o sea, cualquier dios. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado, o la parte que tenía cal, de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Esto donde dice acá, versículo 6, que se puso pálido, sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos, quiere decir que se hizo pupis en sus pantalones. Sí, literalmente. Y sus rodillas daban la una con la otra. Versículo 7. Y el rey gritó a alta voz, que hagan venir los magos, los caldeos y los adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura, me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y lo que había pasado es de que él estaba correinando con su papá. Entonces era el hijo de Nabucodonosor con el nieto de Nabucodonosor, ¿sí ven? Y él le estaba ofreciendo la tercera parte del reino, ¿verdad? Una parte para su papá, una parte para él, y el que le pudiera interpretar la escritura, una tercera parte. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey la interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. O sea que este gay le agarró un ataque de pánico. La reina, esta es la reina madre, o sea, su mamá, ¿verdad? Su padre estaba correinando con él y la mamá era la reina, o una de las reinas. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, o tu abuelo, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y cuando fue hallado, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Nótese, ya no es Belsasar, es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea?
Yo he oído que en ti el Espíritu de los dioses santos, yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Este rey, Belsasar, había profanado los utensilios de Dios. ¿Se acuerdan? Si han leído ustedes el libro del Éxodo, ahí les dicen que habían ciertos utensilios que eran santos para ser usados en la casa de Dios. La palabra santo es separado, ¿verdad? Como estos micrófonos y los cables son santos para el uso de este cuarto. Entonces la palabra santo quiere decir separado. Entonces estos utensilios habían sido separados para el uso de Dios. Pero a Dios no le interesó tanto que hayan bebido en los utensilios, tanto como que hayan profanado su nombre en el hecho de que Él estaba adorando a otros dioses. ¿Cómo podía el nieto de Nabucodonosor profanar a otros dioses cuando vimos en el capítulo 4 que Nabucodonosor se había convertido, todo lo que le había pasado? Su familia había visto esto, y es más, Belsasar sabía estas cosas, y ahorita Daniel se los va a recordar. Daniel le va a decir: hey, tú lo sabías, tú sabes de Dios, tú has conocido las cosas de Dios, Belsasar, y no te importó, y fuiste y adoraste a otros dioses. Isaías 21 versículo 2, habla acerca de esta noche. Esta noche había sido profetizada por más de 150 años. Cuando Dios le estaba hablando a Isaías que iba a juzgar al pueblo de Israel con una nación, con la nación babilónica, 150 años antes de que ellos los tomaran. Pero al mismo tiempo les dijo: pero yo voy a juzgar a los babilónicos. Isaías 21, capítulo 21, versículo 2. Y dice así: visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Aquí está diciendo Dios, dice: el destructor destruye. Sube, Elam, sitia, oh Media. Y esta noche el imperio medo-persa, de Media y de Persa, se habían juntado e esta noche estaban afuera de Babilonia. Por supuesto, él no lo sabía. En esta noche Belsasar estaba tomando con todo su reino. Dice que había hecho una fiesta para 1000 de sus reyes. Pero sin duda alguna todos los meseros y todos los que estaban afuera también se estaban ahí tapiruleando, porque fíjese, Josefo fue un historiador que vivió en el tiempo de Jesús. Y pueden comprar su libro aquí en la librería, el libro de Josefo. Y él cuenta acerca de lo que pasó esa noche. Seguramente de cosas que él había visto en otros historiadores. Dicen que estaban todos súper borrachos, que no pudieron evitar. Los historiadores dicen que la ciudad de Babilonia, lo que era la ciudad, estaba cercada por un muro que tenía 300 metros de alto por 80 metros de ancho. 80 metros de ancho era tan grande que dice que podían cabalgar 4 carrozas
al mismo tiempo sobre el muro, ¿verdad? Y arriba del muro había torres. O sea, se creía que era una ciudad impenetrable. Tenía los jardines colgantes de Babilonia, que eran una de las maravillas del mundo antiguo. Y estando así de protegidos, aunque el papá de Belsasar andaba, ¿verdad?, dando guerra, o sea, estaba guerreando, y Belsasar se quedó en Babilonia, seguramente le estaban diciendo, hey, los medo-persas se están levantando y estamos luchando contra ellos, pero él decidió hacer una fiesta y él decidió emborracharse porque él dijo, ¿quién va a poder entrar a Babilonia? Y no sabía que afuera estaba el rey de Medo-Persa. Y lo que pasaba es de que el río Éufrates atravesaba la ciudad y tenían abajo del muro, tenían compuertas, ¿verdad? Compuertas tenían o sea, donde podía pasar el agua, pues, pero ellos cerraban las compuertas y las podían abrir también. Y lo que pasó, nos cuentan los historiadores, es de que los soldados estaban tan borrachos que olvidaron cerrar las compuertas del río. Y el rey medo-persa lo que hizo es de que hizo cauces en el río y desvió el río momentáneamente para bajar el nivel del agua. Y por abajo entraron los soldados y pudieron tomar la ciudad, y las personas estaban tan borrachas que no pudieron hacer nada al respecto. Wow. Miremos el versículo 9, ahí mismo de Isaías 21. Dice el versículo 9, he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Vámonos rápidamente a Isaías 44, 22 capítulos más adelante. Isaías 44. Isaías 44. Recuérdense, esto es 150 años antes de que todo esto sucediera, lo que pasó en Daniel. Isaías 44, 28. Empezamos desde el 27. Que dice: las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Se secó el Éufrates. Que dice de Ciro, esto es 150 años antes de que Ciro naciera. Que dice de Ciro, bueno, un poquito más, porque ya a este tiempo ya estaba, el tiempo que él conquistó Babilonia ya era un hombre mayor. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Este es el mismo Ciro que mandó a Nehemías a reedificar el templo. Capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar las naciones delante de él y desatar lomos de reyes y para abrir delante de él puertas. O sea que no solo este rey se hizo pupi, sino que otros también. Cada vez que lo venían venir, él dominaba. Y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea que Dios, 150 años, le dio el nombre de Ciro a Ciro. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su creador, el tiesto con los tiestos de la tierra.
¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice, Padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Pero notes en el versículo 11 que dice, así dice Jehová, Santo de Israel y su formador: pregúntenme de las cosas por venir, pregúntenme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. La nación de Israel es la obra de las manos de Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y así Dios empezó la nación de Israel. Pero qué interesante que dice, pregúnteme de las cosas por venir, pregúnteme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Si usted quiere saber qué horas son en el reloj profético de Dios, mire al judío. Todas las profecías tratan alrededor de la nación de Israel. Todas las profecías. Jesús tiene que regresar al Monte de los Olivos. Bueno, el Monte de los Olivos ahí está. El anticristo tiene que entrar, tiene que apoderarse. La Biblia en el libro de Apocalipsis habla acerca de un Israel, de una nación. Habla hasta acerca de un templo. Ahorita no hay templo, pero le puedo asegurar que el libro de Apocalipsis dice que va a haber un templo. Y el que va a lograr que lo hagan va a ser el anticristo. Dios está diciendo, pregúntenme. Yo te lo diré. Dios es el único Dios y la Biblia es el único libro religioso que se atreve a predecir el futuro. Y lo estamos viendo y lo vamos a ver aún más adelante en Daniel. Pero esta es la interpretación. Entonces Daniel respondió, regresemos a Daniel capítulo 6, versículo 17. Daniel 6, 17. 5, 17. Cierto. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Wow, ese es un verdadero siervo de Dios, ¿no es cierto? El que no se vende. Dice, hey, tus dones sean para ti. Versículo 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba la vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Esto es Nabucodonosor. Pero cuando su corazón se ensorbeció o se hinchó de soberbia y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono del reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Se volvió burro. Hierba le hicieron comer como buey, y a su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo o su nieto, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar conocía estas cosas.
Y eso fue su pecado. Ese fue su pecado. El saber todas esas cosas y no haber humillado su corazón. ¡Wow! Qué increíble. Me recuerda aquella historia donde dice Jesús, 2 personas vinieron a orar. Y dice, una oraba para sí mismo. Así dice, así dice. Una oraba para sí mismo, Dios, gracias, porque no soy, ¿verdad? Esto y lo otro. Y uno que yo ayuno y doy mis diezmos y que esto y vengo a la iglesia. Pero dice, hay otra persona que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y solo decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Ten misericordia de mí. Dice, los 2 se fueron a su casa. El que decía, ten misericordia de mí, se fue con sus pecados perdonados, dijo Dios. Ok, esta es la perspectiva de Dios. Aquí Jesús te está diciendo lo que Dios está pensando. Dice, el que se fue a su casa, humillándose, diciéndole, Señor, ¿sabes qué? No soy nadie. Dice, se fue a su casa perdonado. Pero dice, pero el que dijo, ay, gracias, porque no soy naco, ¿no? Dice, ese se fue a su casa con todos sus pecados. Ese se fue a su casa con todos sus pecados. Porque si el que se humilla será enaltecido, mas el que enaltece será humillado. Y esto fue lo que le pasó a Belsasar. Pero fíjate, a Nabucodonosor Dios todavía le dio chance. A Belsasar ni siquiera le dio chance. En un par de horas este hombre muere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. ¿Qué otras palabras quiere decir? Te has hinchado de soberbia. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebieron vino de ellos. Y además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Wow. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Para todos ustedes que se dieron cuenta que en Isaías dice Cyrus y acá dice Darío, fue muy difícil hasta que el pastor me abrió mis ojos. Pero Cyrus o Sirio era el rey de Persia. Y Darío era como un correy, o sea, él reinaba también. Y es por eso que dice acá Darío. Y ellos nos cuentan los historiadores que él entró. Las tropas del reino medo-persa entró por el cauce del río Éufrates. Y esa misma noche que Dios le había dicho a Belsasar, hey, te puse en la balanza y te faltó. Me recuerda lo que dijo el pastor el domingo, ¿no es cierto? Le contó la historia que dice que llegó aquella persona a las bodas y que no tenía sus vestidos. Y que le preguntó el señor de las bodas, ¿por qué no te has trajeado? Y dice que enmudeció y lo sacó para afuera, dice, donde está el lloro y el crujir de dientes. A Belsasar eso le pasó. No llevaba buen vestido. El vestido representa la justicia de Dios, la que nos da Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él te da su justicia. Y ya Dios no te mira por el que tú eres, sino que te mira a través del filtro de Jesús. Jesús tomando todos tus pecados, Él te mira como que si tú nunca hubieras pecado, ¿verdad? Y no sé, tal vez hay alguna persona acá que se siente también como Belsasar, con falto, que si los ponen en la balanza, bueno, es porque necesitamos el peso
del perdón de Dios. Vamos a bajar un poquito las luces y pedirle al grupo de alabanza que pase adelante. Y vamos a cantar la última alabanza. Esto que ustedes ven aquí enfrente es la única tradición cristiana que Jesús estableció. En la última cena, habiendo cenado, tomó la copa y dio gracias y dijo: repártanla entre ustedes, porque esto representa mi sangre que va a ser por ustedes derramada. Asimismo tomó el pan y después de dar gracias lo repartió, diciendo: coman, porque esto representa mi cuerpo que por ustedes es quebrantado. Y cada vez que coman el vino, que beban el vino y coman el pan, dice, se están acordando de lo que yo hice por ustedes en la cruz. Entonces, a través de la alabanza, cuando esté usted listo, venga. Me encanta lo que me decía mi pastor de jóvenes: si has pecado, no te pierdas, tal vez no te sientes digno de tomar, ¿verdad?, la Santa Cena. Dice, arrepiéntete. Ese es el momento de arrepentirte, en este momento. Y toma de la Santa Cena. Si hay algo en tu corazón, este es el momento de dárselo al Señor. Amén. Entonces, conforme estén listos, vengan y pasen y después vamos a tomar todos juntos. Amén.